Buenos días, hermanos, espero que estén bien este domingo a la mañana, listos para adorar a nuestro Señor juntos. Hoy el tema que vamos a estar hablando es sobre la adoración a Dios, porque Él es Dios. Así que vamos a empezar cantando en esta mañana, eternamente exaltado, porque eso es lo que queremos hacer, exaltar el nombre del Señor desde hoy en adelante, pero vamos a hacerlo para toda la eternidad también. Así que vamos a cantar bien fuerte, adorando al Señor esta mañana. Su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió, tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación, cumplió toda justicia, en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz te adora, Jesús, el Padre lo exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 2 y queremos preparar nuestros corazones en esta mañana para adorar a Dios, leyendo este Salmo, pensando en nuestras vidas, arreglando cuentas si es necesario con el Señor, porque queremos glorificarle, no solamente en la música, sino en la predicación de su palabra, y realmente oramos que podamos aplicar las verdades, pero queremos pensar en Dios en esta mañana, en nuestra relación con Dios, lo que nosotros necesitamos hacer para cambiar, porque Dios no cambia. Así que quiero leer el Salmo 2 pensando en adorar a Dios en esta mañana. Dice así: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas?
Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantas con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh rey, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres un Dios soberano, un Dios en control de todas las cosas, todopoderoso. Y te damos gracias, Señor, como leímos en este salmo, que mandaste a tu Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. No lo merecíamos, merecíamos morir bajo tu mano de ira en nuestros pecados. Sin embargo, Señor, mandaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Y Señor, como dice este salmo, tú has puesto a Jesús sobre todas las naciones, sobre todas las cosas, le has prometido todas esas cosas, y Él va a reinar, y Él va realmente a restaurar. Y Señor, pedimos en esta mañana que mientras adoramos tu nombre, mientras cantamos, mientras escuchamos tu palabra, que podamos enfocarnos en la relación que tenemos contigo, en la relación que tenemos contigo el Padre por medio de Jesús y lo que Él hizo en la cruz, por medio de creer. Y Señor, pedimos que nuestro corazón esté blando, que nuestro corazón esté atento a tu palabra, para que podamos arreglar cosas si es necesario y glorificar tu nombre por medio de nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, y seguimos cantando en esta mañana. Vamos a cantar Nuestros Corazones. Alabamos al Señor, Él es soberano, Él está en control, Él nunca cambia y es nuestro Salvador y Rey, aun cuando nosotros pecamos, cambiamos, no somos fieles al Señor, Él sigue siendo fiel, digno de adorar. Así que vamos a cantar esta canción adorando a nuestro Señor en esta mañana. Señor, nos postramos.
Seguimos cantando, tú eres Señor por sobre todo. Eres Señor por sobre todo, te has vestido de gloria y de poder. No hay nada fuera de ti, Señor omnipotente. Tu nombre yo publicaré, porque tú eres Señor. Mi alabanza es para ti, ¿a quién más que te exaltar? Si tú eres incomparable, siempre fuiste y serás por toda la eternidad, soberano Señor. Bien, y una última canción antes del mensaje, yo tu nombre exaltaré. Tu nombre exaltaré, cantaré tus alabanzas, siempre gozo tú me das, pues viniste a salvarme. Desde los cielos por mí viniste, en la tierra en una cruz moriste, a la tumba de la tumba hasta la luz, yo tu nombre exaltaré. Otra vez al principio. Yo tu nombre exaltaré, cantaré tus alabanzas, siempre gozo tú me das, pues viniste a salvarme. Desde los cielos por mí viniste, en la tierra en una cruz moriste, a la tumba de la tumba hasta la luz, yo tu nombre exaltaré. Y ahora vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 18, seguimos en este capítulo y vamos a ver el versículo 15. Realmente titulé este mensaje, un pasaje que conocemos bien, pero titulé este mensaje La disciplina del Hijo de Dios. Venimos hablando de los hijos de Dios. Primero, cómo podés ser un hijo de Dios que va al reino, y eso es por creer en Cristo. Y venir, humillarte delante del Señor, arrepentirte de tu pecado y darte cuenta que no podés hacer nada por tu cuenta para llegar al cielo. Y así Dios te acepta en su reino, cuando venís y creés en lo que Él hizo en la cruz por vos. Y después hablamos de que no debemos hacer tropezar a otros hermanos en Cristo. Conocen a Cristo y nuestro testimonio o nuestra forma directa de tratarlos puede causar que ellos caigan en pecado, y el Señor nos dice que sería mejor que nosotros seamos tirados al agua con una piedra de molino atado a nuestra persona y morir en el agua, que
hacer que otro hermano tropiece. Así de grave lo ve el Señor. Y después la semana pasada miramos que el valor que tiene el Hijo de Dios, porque tiene no solamente a Jesús, y cuando maltratás a un creyente, maltratás a Jesús mismo, eso es lo que nos dice la palabra, sino que también el Padre manda a los ángeles para que sirvan a los creyentes, a los hijos de Dios, y también el Padre busca al creyente que realmente ha salido y ha pecado y está lejos de la comunión, y el Padre quiere que ese hermano, ese creyente, vuelva a la familia de Dios. Ahora el tema de hoy va muy parecido a eso, porque ahora nos indica a nosotros cómo proceder en la disciplina de un hermano. Dios no cambió y no cambia su actitud hacia el pecado. Dios piensa en el pecado, todos los pecados, de la misma manera. Y no ha cambiado, en toda la eternidad, no ha cambiado su forma de ver el pecado. No es que Él acepta pecado. No es que Él cambia en cuanto a lo que piensa. Para Él es pecado, es rebeldía, es maldad y no puede estar en la presencia del pecado. Y Dios tiene un deseo de que su iglesia, los hermanos en Cristo, el cuerpo de Cristo, realmente vivan en pureza. Tenemos la palabra de Dios que nos anima a cada uno de nosotros los creyentes a vivir para Él, a ser transformados a la imagen de Cristo, y Cristo era perfecto. Y nosotros debemos cada día crecer espiritualmente, leyendo la palabra de Dios, aplicando lo que leemos, orando, pidiendo a Dios crecer espiritualmente, siendo transformados a la imagen de Cristo, a como Cristo es. Esa es la meta, ser como Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere la pureza en el cuerpo de Cristo. Ahora, en este pasaje, y lo que vemos hoy, es que la autoridad que Dios ha dado, se la dio a la iglesia. No te lo dio a vos y a mí, sino que le dio la autoridad a la iglesia de mantener o de trabajar en la vida de los creyentes y producir pureza. Cuando hay pecado, enfrentarlo, y se lo dio a la iglesia. Ahora, 2 veces en este pasaje vamos a ver la palabra eclesía, la palabra iglesia. Pero sabemos que esto no está hablando de la iglesia en Pentecostés. Ya miramos esto más atrás, en el capítulo 16, cuando hablábamos de Pedro y la iglesia. No está hablando de la iglesia que nosotros tenemos hoy, sino que la palabra en este contexto está usado para hablar de una asamblea. Era una comunidad que se reunían para hablar de los temas que estaban pasando en su ciudad. Los griegos lo usaban para una reunión del pueblo, para juntarse. Pero en este caso estamos hablando a creyentes. Entonces, no es la iglesia como nosotros conocemos, porque eso viene después en Hechos capítulo 2, pero sí es las personas que se reúnen, los creyentes reunidos en una asamblea. Entonces, entendemos eso acá, pero quiero decirles una cosa más antes de meternos en este pasaje. No nos dice específicamente cómo esa iglesia debe ser organizado y funcionar. Nos dice más adelante en otros pasajes, pero acá a los lectores de Mateo no hay una cierta forma de cómo deben operar como eclesía, como pueblo de Dios. Lo que sabemos es que el contexto es los creyentes, los hijos de Dios. Y ahora en el contexto hay un hermano que peca, y es un hermano, es un creyente que peca, y nos da pasos de cómo nosotros debemos proceder. Lo que quiero decir es esto: muchas iglesias tienen diferentes maneras, estos pasos están involucrados en su forma de operar, pero tienen diferentes maneras de cómo llevan la disciplina a cabo. ¿Qué significa la disciplina? Y no vamos a entrar a todos los temas de la disciplina, pero quiero que tengas en mente mientras miramos este pasaje que hay iglesias que funcionan diferente con los mismos principios que vamos a encontrar en este pasaje. Pero vamos a leerlo. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos.
Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Vamos a ver dos cosas en cuanto a la disciplina del Hijo de Dios. Número uno, el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina, y el segundo que vamos a ver es el proceso de la disciplina. Pero primero miremos el propósito. Voy a mencionar algunos pasajes y pueden anotarlos, estudiarlos más tarde si quieren, pero Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, que la palabra sorprendido ahí es que cae en pecado, el hermano está pecando, es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando nosotros enfrentamos al pecador, y vamos a ver esto en Mateo ahora, pero cuando enfrentamos a la persona que está pecando, la idea es de restauración, de que vuelva a asistir a la iglesia, que vuelva a estar en comunión con los hermanos, que vuelva a ser restaurado en su relación con Dios Padre, porque eso es lo más importante. Pero no es cuando alguien peca, el proceso de la disciplina no es de humillarlos, no es de hacerles pasar vergüenza por hacerles pasar vergüenza. Deben pasar vergüenza por el pecado que cometieron. No es castigarlos, no es maltratarlos, no es hacernos superior a ese hermano. Y en muchos casos de disciplina hay algo de eso en los corazones de los hermanos a veces. Pero ese no es el punto. El punto de la disciplina, cuando ves a alguien pecando y lo corregís, es restauración. Que vuelva a estar bien, que deje ese pecado y viva para el Señor. Gálatas 6:1. En Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Santiago 5, versículo 19 y 20 dice así: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es el propósito acá? Hay alguien que se extravió de la verdad, no está viviendo para el Señor, y alguno le hace volver. ¿Volver a qué? Venía a la iglesia, ¿está todo bien? No, volver. Te extraviaste de la verdad. Corregí eso en tu vida, eso está mal. Volvé a la palabra de Dios, estudialo y aplicalo y vivilo, y volvé a la verdad de la palabra de Dios. Estaba en pecado el hermano y alguien vino, lo restauró para que él volviera. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina, la meta que tenemos es que vuelva, arregle sus cuentas con Dios, arregle sus cuentas con el grupo de hermanos y que viva para el Señor. Eso es el propósito del versículo de Mateo. Pero miren, vamos a mirar el pasaje. Dice versículo 15, voy a mirarlo en diferente, o sea, no vamos a seguirlo de manera así como está escrito, sino que quiero ver algunas palabras y después lo vemos en el contexto. Dice, y si tu hermano peca, entonces tenemos un hermano que está pecando, es un hermano, está el cuerpo de Cristo, él peca, ve y repréndelo a solas, si te escucha, has ganado a tu hermano. La palabra ganar ahí es una palabra interesante que habla de conseguir valor, de conseguir dinero, de conseguir cosas. Es algo donde vos estás creciendo en el valor que tenés de cosas guardadas, de dinero o lo que sea. Estás acumulando tesoros realmente. Entonces, si hay un hermano en pecado, vos haces lo que tenés que hacer, arreglás, o sea, lo enfrentás, que vamos a ver en un momento. Lo que dice acá es que has ganado el valor de tu hermano. Ahora, ¿qué valor es ese? Bueno, no nos dice implícitamente, pero en el pasaje que miramos la semana pasada, el valor del Señor es que Él dejó a los 99 y fue a buscar esa oveja, porque era preciosa para el Señor. Pero la idea acá es que cuando hay un hermano en pecado que no está viviendo para el Señor, hay un valor que se pierde en el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano no está viviendo para el Señor, es algo que afecta a todo el cuerpo de Cristo y le saca valor.
Y cuando corregís a ese hermano y ese hermano decide dejar ese pecado, ganaste. Hay algo que vuelve de valor a la iglesia. Muchos no ven la disciplina así, ven la disciplina como él pecó, hay que castigarlo, él pecó, hay que sacarlo, que aprenda. Y acá nos está diciendo, cuando él peca, afecta a todos nosotros, afecta el valor de la iglesia, afecta nuestro testimonio de la iglesia, afecta un montón de cosas y no debemos tener rencor, sino que debemos hacer lo que Dios nos manda para poder enfrentarle, para que él pueda volver, regresar, restaurar su relación con Dios y los hermanos. Y el resultado es ganancia para vos, para mí, para el cuerpo de Cristo y darle gloria a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque si es ganancia, ¿cómo llegamos a recuperar esa ganancia que hemos perdido? Porque un hermano está pecando, perdimos una ganancia, perdimos algo allí. Y queremos restaurar esa ganancia para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Nos dice el mismo pasaje, dice, si tu hermano peca, está en pecado. El pecado acá es la palabra martano y significa que estás, que no pegaste en la marca. Vos tenías que vivir de una cierta manera y no pegaste de esa manera. Te equivocaste, no llegaste. Y realmente es rebeldía hacia las leyes de Dios. Dios quiere que vivas de una cierta manera y vos no llegaste a la forma que Dios quiere que vivas. Pecaste. Y como resultado pecaste contra Dios, pecaste contra los hermanos, pecaste contra la iglesia. No importa qué tan chiquito en nuestras mentes es el pecado, porque el pecado a veces nosotros decimos, bueno, era un pecado chiquitito. Para Dios el pecado es igual, chiquitito, mediano, grande, como nosotros lo caracterizamos. Todos los pecados son pecados delante de Dios. Y Él no acepta ni hasta el más pequeño. Entonces, pero miren esto, si tu hermano peca, ¿qué pecado nos menciona el Señor? No nos dice. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuándo debo ir y corregir a mi hermano? ¿Cuándo debo ir y enfrentar a mi hermano? Cuando peca, ¿con qué pecados? Y la respuesta es cualquier pecado. Si tu hermano está en pecado, inmediatamente el proceso de disciplina, que lleva a la disciplina o lleva a la corrección antes de eso, pero el proceso comienza en el momento que vos ves a un hermano pecando. Si hay alguien que está viviendo en pecado, está violando los estandartes de Dios en cuanto a cómo debemos vivir, el proceso comienza en ese momento. Vos decís, fulano está en pecado. ¿Qué debes hacer? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y vamos a ver eso en un momento. Pero apenas hay un pecado en la vida de nuestro hermano, debemos enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentamos? Con amor, con sabiduría, con humildad. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ser nosotros los que pecamos y alguien va a venir a enfrentarnos a nosotros. Eso es lo que debería pasar. Pero debemos enfrentarlo. Y hay algunos acá que hablan de que el pasaje acá son dos hermanos peleando y que no nos afecta a todos. Pero realmente creo que el pasaje acá es que un pecado afecta a toda la iglesia, porque está hablando de la asamblea y está diciendo sáquenlo si no se arrepiente. Porque cada pecado acá no es un pecado si alguien peca contra vos. No, es si alguien peca de los hermanos de Cristo en la iglesia. Si alguien peca, vos y yo debemos enfrentar. Realmente acá, si vos ves que alguien peca, vos debés enfrentar el pecado de ese hermano. El apóstol Pablo nos dice dos veces en la palabra de Dios, en 1 Corintios 5 y en Gálatas 5 también, nos habla de la levadura. Nos dice que un poco de levadura afecta toda la masa. Y lo que está hablando ahí es, la levadura es, estudiamos esto antes, pero la levadura es influencia. Es como influencias y un poquito de pecado influencia todo el cuerpo, toda la masa. Entonces si la iglesia, si los hermanos dejan un poco de la levadura, un poco del pecado,
va a afectar a todo el cuerpo de Cristo. Entonces eso no debe pasar. Sino que, ¿qué debemos hacer? Tu hermano está en pecado. Vos sabés que tu hermano está en pecado. Debemos disciplinar ese pecado. Ahora, disciplinar el pecado hoy en día no es popular. Creo que nunca fue popular. Pero hoy en día tenemos una tendencia, que esto es lo que nos dice el mundo, pero tenemos una tendencia a decir: él tiene su vida, que haga lo que él quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y tenemos una idea de desconectarnos el uno del otro. Pero el Señor acá está diciendo, primero que ya habló de esto, pero somos un cuerpo. Y en ese cuerpo somos hijos de Dios y estamos juntos ahí. Y cómo tratás a otro hermano es cómo tratás al Señor. Y cómo ese hermano te trata a vos es cómo Él trata al Señor. Hay una unidad que solamente existe, que existe en la cristiandad. Somos uno, un cuerpo de Cristo. Entonces, cuando un hermano peca, yo debo ir y ministrarle y ayudarle para que él pueda ser restaurado. ¿Por qué? Porque me afecta a mí. Su pecado me afecta a mí. Pero hoy en día la tendencia es: no voy a decirle nada, porque así él no me dice nada a mí. Y es contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es: él está en pecado, enfrentalo. Vos estás en pecado, te tienen que enfrentar. Y el resultado, el propósito de eso es vivir para el Señor. Ser corregido para glorificar a Dios. Muchos de nosotros hacemos lo opuesto, pero la palabra de Dios es claro en qué debemos hacer. Una cosa más que quiero que noten, que no ven en este versículo o en este pasaje. Miren el versículo 15 y háganse esta pregunta: ¿quién es la persona que debe disciplinar? ¿Quién es la persona que debe disciplinar? Dice: y si tu hermano peca, tenés un grupo de creyentes, tu hermano peca, vos sabés que pecó, ve y repréndelo a solas y te escuchas ganado a tu hermano. Saben que muchas personas en su Biblia quieren agregar esto: si tu hermano peca, ve, habla con el pastor y decile al pastor que enfrente el pecado del hermano. O ve y habla con los líderes de la iglesia y decile a los líderes que enfrenten a su hermano. No existe eso. Es más, el Señor ni quiere que llegue a los líderes, porque cuando llega a los líderes, ¿saben lo que está pasando? Ya estamos en el tercer paso de la disciplina. Ya se está presentando un hermano que no está reaccionando a ser enfrentado con la palabra de Dios. Y acá es muy importante, porque muchas veces decimos: bueno, el pastor se va a encargar, y la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice: si vos ves a tu hermano pecar, andá. Vos sos el que debe ir. No tu otro hermano, no otra persona, alguien se va a encargar, no. Vos ves a tu hermano en pecado, anda. Hermanos, si hiciéramos eso, hay tantos, creo, es mi opinión, pero creo que muchos hermanos estarían hoy caminando con el Señor que no están caminando con el Señor. Hay muchas personas que ven a alguien en pecado y dicen: ay, no lo puedo creer. ¿Cómo va a ser? Y los líderes que no hacen nada. He escuchado eso. Los líderes que no hacen nada en esa iglesia. No es los líderes que deben ir. Ojo, si el pastor ve a alguien que está en pecado, ¿qué debe hacer? Debe ir. Si los líderes ven a alguien que está en pecado, deben ir. Pero el pasaje no está diciendo que son líderes, sino que dice: si tu hermano, vos ves a un hermano pecando, felicitaciones, es tu oportunidad de seguir lo que dice Dios en cuanto a reprender a un hermano. Eso es el propósito de la disciplina. Otra vez, no es que pasen vergüenza, es de ministrarles, es de restaurarles, es que arreglen cuentas con el Señor. Pero vamos a ver el proceso, que es el número 2, el proceso de la disciplina, porque lo vemos acá. Dice: si tu hermano peca, está en pecado, vos ves al hermano en pecado, ¿qué debes hacer? Ve y repréndelo a solas. La palabra ve acá es un imperativo presente, que significa: móvete, anda. Viste a tu hermano en pecado, móvete. Es un mandato y lo dice en presente, como: dale, ¿qué estás esperando? Anda. ¿Y qué debes hacer? Y
repréndelo. La palabra es un imperativo aorista y es de marcar tu punto, de claramente mostrar que él está mal. Ahora, la palabra ahí de repréndelo significa exponer a la luz, o sea, sacar a la luz lo que tiene su hermano, tu hermano. Ahora, tu hermano hay veces que están pecando y quizás no se dieron cuenta que están pecando. O quizás necesitan un recordatorio de que están pecando y que deben arreglar cuentas. Entonces, ¿qué haces? Exponés su pecado. Es un aoristo, como dije, entonces significa que seguís marcándoselo hasta que lo entienda. Hasta que se dé cuenta. ¿Cómo se lo marcamos? Porque esto no está en el pasaje, pero es muy importante. Siempre usando la palabra de Dios. Porque esta es la regla. No soy yo, ni lo que pienso yo, ni cómo piensa mi iglesia. Es como piensa Dios. Y el propósito es ser como Cristo. Entonces vos y yo siempre vamos a estar luchando para ser como Cristo. Y necesitamos el uno del otro para animarnos, para enfrentarnos, para que podamos ser como es Cristo. Pero acá tenemos un hermano, debemos ir, no al pastor, no a los líderes, a ese hermano. Yo sé que está pecando, lo voy a enfrentar con la palabra y debo hacerlo. Y reprenderlo, mostrarle su pecado, marcarle su pecado para que se dé cuenta, para que sea claro, para que esté expuesto y se dé cuenta y dice, estoy pecando. Y noten esta palabra, a solas, son dos palabras, a solas. Este es el que más nos cuesta, creo yo. Normalmente tenemos la tendencia de ver a un hermano en pecado, ignorar lo que nos dice la Biblia de ir y enfrentar el pecado de ese hermano, pero sí comunicarle a todas las personas que podemos el pecado que está cometiendo ese hermano. ¿No? O a veces decimos, voy a ir a enfrentarlo, pero necesito oración, entonces necesito decirle a fulano o mengano, o la más clásica es ir a la reunión de oración, es decir, yo tengo un pedido, y comunicarle a todos que el hermano está en pecado, pero hay que orar por él porque lo vas a ir a enfrentar con su pecado. Todas esas cosas son pecado, están mal. Y el Señor nos está diciendo que vos ves el pecado en la vida del hermano, vos debes ir. Debes marcarle su pecado a solas. No necesitas ir al pastor, no necesitas ir a los líderes religiosos, no necesitas ir a otros hermanos, necesitas enfrentarle a solas. Nadie se tiene que enterar que vos lo estás enfrentando. Entonces el Señor nos dice ahí, anda, y cuando vas, no lo comuniques con otros. Anda, enfrentalo. Vos y él, o sea, ustedes dos, no sé la persona que sea, vos y tu hermano, estás enfrentando su pecado a solas, no tenés por qué comunicarle a nadie más. Si te escucha, que la idea ahí de escuchar es que no es, sí te escucho y listo, es entender su pecado, ver su pecado y mostrar arrepentimiento. Pedir disculpas, pedir perdón a ese hermano. Y que haya un arrepentimiento realmente en su vida. Y dice, si te escucha, buenísimo, ganaste a tu hermano, es valor para vos, es valor para la familia de Cristo. Y ahora no significa, ahora le voy a ir a decir a todos que yo le hablé y eso. No, es algo personal, es algo en privado. Vas, lo enfrentás, él te escuchó, gloria a Dios, restaurado, redimido, o sea, arrepentido y arreglando las cuentas con el Señor y con vos. Gloria a Dios. Versículo 16. Pero si no te escucha, ¿qué pasa? Muchas veces. ¿Saben por qué? O sea, pasa por el pecado, pero muchas veces pasa porque un hermano no fue a enfrentar el pecado cuando era nuevo en su vida y ya tiene hábitos este hermano y ya ha estado lejos de comunión realmente con la iglesia por tanto tiempo, porque los hermanos no se preocupaban. Dice, bueno, sí, no te voy a escuchar, no me importa, sé lo que quieras, yo no quiero saber más nada con la iglesia. Hay muchas veces que pasa eso, porque vos o yo no fuimos cuando deberíamos. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos.
¿De dónde salió lo de 2 o 3 testigos? Sabemos que en Deuteronomio capítulo 19, Dios les da parámetros a los judíos cuando tienen algo que decir contra su hermano, ¿no? Hay un pleito, un problema y quieren informar de algo que hizo la otra persona y dicen, no vamos a hacer un 1 contra 1, debe haber 2 o 3 testigos. En Deuteronomio 19:15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y después nos dice, hay algunos que falsifican eso y si haces eso podés terminar muerto o en la cárcel y podés presentar eso o podés leer eso después. Pero el Señor quería que haya una protección y que hayan 2 o 3 testigos. Cuando usa la palabra acá de 1 o 2 más en Mateo, es la misma idea que en el Antiguo Testamento porque los judíos ya tenían eso incorporado. No era una sola persona, sino que eran 2 o 3. Ahora, hay algunos que creen que es, yo acabo de hablar con este hermano, no me escuchó, entonces voy a ir a buscar a otros 2 hermanos de la iglesia y les decir, vengan conmigo, quiero que sean testigos de lo que voy a decir. Y van y repiten el primer paso, pero con 2 personas mirando la situación, ¿no? Grandes hombres de Dios, hay algunos que creen que es así. Yo no creo que es así, el segundo paso. ¿Por qué? Porque estás enfrentándolo a solas. Y para que esos 2 o 3 testigos vengan, ahora estás explicándole a ellos el pecado del otro hermano, que termina siendo murmuración, o muy fácilmente se convierte en murmuración. Yo lo que creo, y lo que creemos en cómo nos movemos en nuestra iglesia, es que ellos, los 2 o 3 testigos, son testigos del mismo pecado en la vida del hermano. Quizás son hermanos que ya fueron a reprenderles personalmente, entonces vos vas a enfrentarlo al pecado, él rehúsa creerte, ¿no? Rehúsa arreglar cosas con el Señor. Otro hermano va a enfrentarlo y rehúsa creer. En algún momento orás porque no tenés otro testigo y el Señor revela que hay 2 personas que lo enfrentaron o más, y allí ya vas con esas personas que sabes y enfrentás su pecado. Entonces no creo que es alguien que viene a ver cómo lo enfrentás, sino que creo que es alguien que vio el mismo hecho, ya tomó el primer paso y está orando y esperando el segundo paso. Nos cuesta esperar el segundo paso, porque a veces decimos, él sigue en su pecado. Él sigue en su maldad y yo no me puedo mover y yo sé que él está pecando, pero no me puedo mover porque no tengo el segundo testigo. Y creo que es así, debes orar. Y el Señor revela ese pecado o iniquidad en algún momento. Entonces vos fuiste, otro testigo fue, o 2 testigos, ahora van juntos y enfrentan a este hermano. Versículo 16. Dice, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Ahora tenemos 2 o 3 testigos que estamos enfrentando el pecado y también pueden comunicar al tercer paso a la iglesia lo que está sucediendo. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, los llevas a la iglesia. Dice, no me interesa lo que están diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Muchas veces te dicen, yo estoy bien con el Señor, pero no estoy bien con los hermanos, pero estoy bien con el Señor. Estoy pecando, pero estoy bien con el Señor. Rehúsa escucharlos. Versículo 17 dice, dilo a la iglesia. Otra vez, la iglesia no es la iglesia que tenemos hoy nosotros, eso empieza en Hechos 2. Pero sí es una comunidad de hermanos creyentes que están allí y dice, si no los escuchas, llévalo a la comunidad de creyentes para que ellos escuchen lo que pasó y también vayan y lo enfrenten. Ahora hay 2 formas de ver este versículo, 2 formas que se mueven. Hay algunos que toman el primer paso, voy solo. Segundo paso, voy con 2 o 3 testigos. Tercer paso, la iglesia es informada y toda la iglesia va y le enfrenta con su pecado, y una vez que él dice no estoy interesado, vuelve a la iglesia y la iglesia lo disciplina, o sea, ¿qué es la palabra que usa acá? Que sea como el gentil y recaudador de impuestos, que vamos a ver eso en un momento, pero lo separa de la iglesia. Nosotros en nuestra iglesia
hacemos el primer paso de la misma manera, el segundo paso de la misma manera y el tercer paso está incluido el tercero y cuarto juntos, porque ahora la iglesia se enteró, estamos llevándolo a disciplina de la iglesia. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de su pecado y arregle cuentas con el Señor. Se vota la iglesia, la idea es orar por el hermano que está en pecado, escucha lo que pasó, está en pecado, ahora dicen, está en pecado, estoy de acuerdo con esto, necesitamos separarlo para que el Señor obre en su corazón. Y oramos que él pueda ser restaurado. Pero la iglesia, en nuestro caso, la iglesia acepta lo que se escuchó y vota en ese momento para la disciplina de ese hermano. Entonces el punto 3 y 4 están juntos en uno. Entonces nos lo disciplinamos, le informamos que la iglesia lo disciplinó y que él todavía puede venir y arrepentirse y arreglar cuentas con el Señor, porque ese es el propósito de la disciplina. No es hacerle pasar vergüenza, es que arregle cuentas con el Señor. Y rehúsa o no arregla cuentas con el Señor, vos y yo debemos tratarlo como un recaudador de impuestos, un gentil. ¿Qué significa eso? Bueno, los judíos entendían muy bien lo que era esta frase. Jesús, los discípulos entendían muy bien. ¿Por qué? Los judíos tenían, el pueblo judío era sagrado. Es más, si era judío de nacimiento, era como ya sos parte de la familia de Dios. Creen eso hasta hoy. Los samaritanos eran judíos con gentiles, no los querían, porque eran una mezcla. Dentro de los judíos tenían a los judíos que tenían que ser leal al pueblo de Cristo. Y llegó el gobierno romano, y el gobierno romano quería cobrarle impuestos a las personas. Pero ellos no trajeron sus soldados para hacerlo, o sus personas, sino que reclutaron judíos que vayan y le cobren el impuesto para los romanos a los judíos. Los judíos principalmente vieron que eso era la falta de lealtad más grande, la traición más grande que podías hacer. Porque no solamente no estabas en el cuerpo de los judíos, digamos, defendiendo a los judíos, sino que ahora sacaste tu lealtad por elección, que es peor que haber nacido de esa manera. Por elección decidiste hacer algo horrible para el pueblo gentil, que en este caso son los romanos. Entonces lo que pasaba es que los judíos excluían a esas personas que se habían vendido a los romanos, los excluían de tener una relación con ellos. Por eso los que cobraban los impuestos normalmente estaban con todas las otras partes excluidas de los judíos, digamos, como las prostitutas y diferentes personas enfermas, y estaban excluidas, y esas personas eran tratados como ciudadanos de segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron excluidos, porque no eran fieles a la religión judía, digamos, fielmente lealtad a ellos. Pero era una relación donde ya no tenías una relación de amistad, de cualquier cosa. Realmente quizás ni se saludaban, no nos dice, pero no se querían, no los querían, los rechazaban y los ponían fuera de su asamblea de personas. Ahora, Dios está diciendo, acá Jesús está diciendo, si un hermano está en pecado, lo enfrentaste y no te escucha, lo enfrentaron 2 o 3 testigos, no los escucha, la iglesia escucha el tema, les presenta a él que fue disciplinado, igual no le importa, rehúsa hacerlo, dice, separalo de la congregación. Ya no debe estar en la congregación. Ya no debe tener esa influencia en la congregación. Su pecado debe ser marcado, y debe ser marcado que él ya no pertenece a la congregación. Ahora, ¿qué pasa si él se arrepiente? Ese es el propósito. Entonces, si él se arrepiente, viene, muestra su arrepentimiento y su perdón, y la iglesia lo restaura. Ese es el propósito de la disciplina. Eso es lo que oramos que pase. Eso es lo que queremos que pase en la vida de los creyentes. Queremos que lo haga antes, que no llegue a disciplina. Pero queremos que él sea restaurado, porque ese es el propósito de la disciplina. En 1 Corintios 5 tenemos un tema principal, hay un ejemplo que Pablo da, pero en 1 Corintios 5 tenemos a la iglesia de Corinto, tiene un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y ellos estaban permitiéndolo diciendo, ay, lo amamos tanto.
mostramos nuestro amor, lo vamos a permitir. Y el Señor, y Pablo dice, cuando se junten, realmente voy a leer eso, 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. Está enfrentando el pecado, dice, pero en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando estéis reunidos, júntense, en la iglesia de Cristo se reúne, están reunidos para separar, para entregar a Satanás, pero la idea de toda esa frase, la idea de lo que está pasando es excluirlo de la reunión, del cuerpo de Cristo, para que Dios obre en su corazón. Realmente Satanás acá es el que hace la obra de Dios en la vida de él, para que reciba convicción de pecado y arregle cuentas con el Señor, para que pueda realmente restaurar su relación con él. Pero lo debemos apartar, lo debemos separar. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. El hombre está andando desordenadamente. ¿Qué debes hacer como creyente? Apartarte. Nos dice acá, apartéis de todo hermano que no está viviendo para el Señor. Termina ese mismo libro, 2 Tesalonicenses 3:16. Dice, 3:14. 2 Tesalonicenses 3:14. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. El propósito de la disciplina no es avergonzarle por avergonzarle, pero sí, si él no está arrepentido, debe pasar vergüenza en no poder tener una relación con la iglesia. Hasta que venga, después de que el Señor obró en su corazón con arrepentimiento y ser restaurado al cuerpo de Cristo. Creo que es claro, pero muchas veces nosotros no entendemos bien. El propósito de la disciplina no es maltratar al hermano, no es avergonzar al hermano, es restaurar al hermano. Y seguimos los pasos bíblicos y en cada paso oramos que Dios obre para que el hermano sea restaurado, para que tenga arrepentimiento, convicción de pecado y se arrepienta y arregle cuentas. En todos los pasos, en el primero hacemos eso, y cuando no pasa vamos al segundo, orando que eso pase, y cuando no pasa vamos a la iglesia, orando que eso pase, y cuando no pasa, lo separamos de la iglesia para que, orando que él sea, que tenga convicción de pecado, produzca arrepentimiento y venga y arregle cuentas con el Señor para que sea restaurado. Ese es el propósito de la disciplina. No es mostrar poder, no es mostrar que somos mejores, no es hacer ninguna de esas cosas. Vos y yo, cuando entramos en este proceso, vemos a un hermano en pecado, nuestra meta debe ser restaurarle, que él arregle cuentas con el Señor, porque el día de mañana voy a ser yo que necesita que alguien me enfrente. Entonces, el proceso de disciplina es marcar su pecado para que el hermano pueda ser restaurado. Y el propósito de eso es glorificar a Dios, juntos, todos. Te hago algunas preguntas y terminamos, pero cuando ves que un hermano está pecando, ¿qué haces? Ves que un hermano está pecando y ¿qué haces? La Biblia te dice, ve, anda, enseguida. Es un mandato. Pero vos, ¿qué haces? Muchos hermanos frenan, miran bien lo que está pasando y después lo comunican con todos. ¿Le hablas a todos del pecado del hermano? Y cuando haces eso, ahora vos estás en pecado también. El hermano está en pecado, vos sabés que está en pecado, vos estás en pecado porque le estás comunicando a todos que él está en pecado y tampoco seguiste el mandato del Señor. Entonces ahora tenemos dos pecadores que no están siguiendo la palabra de Dios. ¿Qué haces cuando ves a un hermano en pecado? ¿Lo enfrentás con su pecado? ¿Enfrentás a tu hermano con amor? Porque hay personas que dicen, ahora tengo mi rol. Voy a ser el que enfrenta a los hermanos con disciplina
qué bueno, voy a darle con un palo todas las veces que pueda, pero la idea acá es con amor, con mansedumbre, realmente con humildad, sabiendo que vos podés ser enfrentado el día de mañana porque ninguno de nosotros es perfecto, solamente el Señor. Enfrentás a tu hermano con amor. Todo el enfrentamiento debe ser pensando en la restauración del hermano para su bien y el bien de la iglesia. Debe haber amor. Y amor no significa, ay, lo abrazo, le digo tu pecado, vos podés seguir con tu pecado, no pasa nada. No, con amor es ir y decir, esto es lo que dice Dios. Vamos, hermano, arregla cuentas para juntos ir y glorificar a Dios. Y última, buscás ganarlo y restaurarlo. Hay muchos hermanos que miran la disciplina como una forma de venganza. Me maltrató, me hizo pasar vergüenza. No me gustó cómo él hizo esto y ahora va a ser disciplinado. Tomá, venganza. Hermanos, cuando nosotros vemos un hermano en pecado, no debe ser un momento para venganza, debe ser un momento de tristeza. Ese hermano está en pecado y necesita ser restaurado. ¿Para qué? Porque eso es lo que Dios nos manda, para glorificarle. Y debemos ir y seguir los pasos bíblicos para restaurarle. Y vos debes hacerlo si está en mi vida también. ¿Con cuántos pecados? Con el más pequeño. Debes ir y enfrentarle. ¿Buscas ganar y restaurar a tu hermano? Ese es el propósito que vos tenés para participar en los pasos de disciplina. Y una cosa más, todos debemos estar participando en esto. No son los líderes. Los pastores también deben hacerlo, los líderes también. Pero vos ves a alguien en pecado, ya automáticamente es tu rol de ir y enfrentar ese pecado. La disciplina del Hijo de Dios, lo bueno es que el Señor nos disciplina porque nos ama. Esa es la realidad. El Señor no disciplina a los que no son hijos, disciplina a los hijos para que puedan corregir y restaurarse. Y Dios, ¿saben lo que hace? Te acepta. En amor. Te dice, qué bueno que te arrepentiste y arreglaste cuentas. Vení de nuevo. Y se regocija. Y vamos a seguir mirando esto un poco más, algunos pasajes que hablan sobre esta restauración. Y después vamos a estar hablando del perdón. Porque el perdón es a veces lo que nos lleva a ser vengativos en la disciplina, porque no llegamos a perdonar como deberíamos. Pero damos gracias a Dios por este pasaje, la disciplina del Hijo de Dios, y oramos, hermanos, que podamos participar de este rol en los primeros pasos. Y oramos que ningún hermano sea disciplinado, sino que sea enfrentado con amor y se arrepienta y arregle cuentas con el Señor. Vos lo necesitas, yo lo necesito. Somos un cuerpo de Cristo con el objetivo de ser como es Cristo. Así que funcionemos como cuerpo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque lo que vemos en este pasaje no es fácil, pero sí vemos una evidencia clara de tu amor hacia nosotros. Cuando estamos en pecado, necesitamos ser enfrentados. Cuando vemos a otro hermano en pecado, necesitamos enfrentarlo, enfrentarlo con su pecado, mostrarle que está mal, con el objetivo de que sea restaurado y que las cosas se arreglen para que él pueda estar en su relación con el Señor de una manera que te glorifica a ti. Señor, pedimos que nos des sabiduría en este tema, que podamos participar de la disciplina, pero que tengamos siempre el objetivo de mostrar amor y, más importante, de restaurar al hermano en la comunión. Y Señor, pedimos que no seamos afectados por nuestra cultura en esto, sino que sigamos tu palabra, no importa el costo, siempre basándonos en lo que tú enseñas en la palabra. El objetivo es glorificarte a ti y pedimos que ese sea nuestro deseo al restaurar a un hermano. Señor, te agradecemos por este tiempo en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, quiero agradecerle a todos por estar con nosotros en esta mañana. Pedimos que tengan una linda semana, que puedan usarlo para realmente, si hay algún hermano que está en pecado, para que puedas enfrentarlo
pero también que podamos usarlo para llevar el Evangelio a un mundo que no conoce a Cristo, ser de testimonio, y oramos que tengan una linda semana, que sea de gran bendición para cada uno.